Garetón, cuéntanos cómo viste el proceso electoral y cómo estás viendo a las distintas fuerzas en este intento de tratar de producir una salida constitucional en el país. Bueno, mira, bueno, efectivamente tenemos una cantidad de historias, porque esa vida en la cárcel fue, yo reconozco que para mí fue bastante apasionante, digamos, convivir con gente que uno habitualmente no convive, porque estábamos con presos comunes, ¿no? Y al final tengo una cantidad de elecciones y anécdotas miles, pero bueno, vamos a lo de hoy día. Va. Mira, para mí quizás lo más importante del proceso largo de la convención es, yo diría, la estupefacción del país por el resultado, ¿ya? Es un proceso en el cual, digamos, la magnitud del rechazo abre, sobre todo en el mundo de izquierda y centroizquierda, el desafío de entender por qué hubo un error de una gran parte de ese mundo para lo que pasaba. Yo estuve con los amarillos por el rechazo, pero diría que la preocupación por el mundo izquierdo me parece muy importante porque es muy parecido quizás a la incapacidad que tuvimos en otro momento nosotros, yo incluido, de entender, digamos, los errores que llevaron de alguna manera también al desenlace de la Unidad Popular. Y creo y yo espero de que reaccione el mundo de izquierda y que no siga criticando, digamos, a la gente porque votó como votó, y que realmente se ponga en lo que la gente quiere una nueva constitución, pero no la que ofrecieron. Y aquí es el punto donde estamos. ¿Cómo llegar a esa nueva constitución? Yo creo que comienzan a despejarse algunas cosas. Hubieron algunas dudas del proceso constituyente, pero entiendo que yo creo que todos han asumido de que tiene que haber un proceso constituyente con gente elegida, sin perjuicio que puedan haber expertos que preparen notas y cosas para esos que después van a resolver. Pero tiene que haber ese proceso. Y Chile necesita una constitución que interprete el grueso de la gente. El problema con la que hubo es que terminaron interpretando sino a una parte los propios convencionales y el resto del país no. Por algo ese sentido por cierto rechazo. Necesitamos una convención que sea capaz de construir una constitución para todos los chilenos. Y todos los chilenos son centro, derecha, izquierda, indígenas, hijos de árabes, de alemanes y de todo, pero todos los chilenos lo que somos, los que juegan fútbol, los empresarios, los trabajadores, pues los tones de los circos que van ahora por los días del 18, todo. Pero tiene que, si no es capaz de recogernos a todos, no sirve la Constitución. Ahora, los procesos constitucionales en todas partes del mundo siempre han tenido una serie de etapas que son, la primera, la de la construcción de lo que podríamos llamar la base central de una constitución, que a medida que se avanza en el tiempo y a veces no tanto tiempo, se empiezan a hacer enmiendas, como en Estados Unidos, que se hicieron enmiendas inmediatamente después de crear la Constitución, y se empiezan a hacer enmiendas o se empiezan a generar reformas, pero para eso tiene que haber una mirada que le dé tranquilidad a la gente que quiere cambios y con total legitimidad quiere cambios, de que efectivamente esto no va a ser esta gradualidad no va a ser un tongo, claro, no va a ser una forma de dilatar algo que montones de veces visto que se promete pero que no llega. Bueno, yo tengo la impresión que esa es una gran responsabilidad de los que están hoy día trabajando como hacer esa convención, ¿ya? Que hay un tema, diría, en esto, porque en general está muy concentrado en los partidos y en el gobierno la determinación del proceso constitucional que se abre hoy día. Y eso tiene ya una dificultad, y es que la Constitución, en lo bueno y en lo malo también que tuvo, fue un proceso, yo diría, de la gente que no estuvo en los partidos, ¿no? O sea,
el triunfo en la convención tuvo en la lista del pueblo un gran actor que en sí mismo no era nada, se disolvió rápido, salvo el rechazo a los partidos políticos como fuente de convencionales a elegir. Y después yo diría que en el proceso y en la salida, los grandes actores de lo que ahí ocurrió fue fundamentalmente la rebelión de las bases de centroizquierda, las bases sociales de centroizquierda, que se fueron con el rechazo. La derecha solo no era capaz de ganar sola, digamos, lo más importante fue esa fuerza social de centroizquierda que en el fondo pasó. Y eso también no era militante, o sea, en febrero nosotros éramos 70, ahora la última nota que vi estamos sobre 65.000 adherentes a los amarillos. O sea, eso no es por lo bien que trabajamos nosotros, es porque estaba latente en la sociedad y en el mundo centro-izquierda una crítica a la forma como estaba siendo conducido el centro-izquierda en el país. Y eso creo que es lo que representa los amarillos. Y ahora, en el proceso que va, ha vuelto el tema de los partidos. Entonces, eso está dejando fuera a muchos de estos actores que fueron parte del proceso y están creando algunos pies forzados, por ejemplo, el tema de los amarillos. O sea, nosotros estamos teniendo que discutir ahora, por ejemplo, si creamos o no partido. Yo espero que en el curso de esta semana tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es tu posición? ¿Por qué yo digo? Porque si solamente a la convención van los militantes de partido, no es que que me importa un rano, digamos, yo ya he hecho demasiadas cosas en la vida, sino que cuando hay 65.000 amarillos que han sido actores fundamentales, no pueden quedar fuera del proceso constitucional que viene. Entonces eso nos está obligando a definir cuál es el camino, y una de las cosas que se está discutiendo es si formamos o no un partido. No te puedo adelantar cuál es la conclusión hoy día, pero yo espero que en un par de días más, otros días más, hayan terminado las consultas con toda la gente que se están haciendo. Déjame hacerte una pregunta, Óscar, que tiene que ver con básicamente la naturaleza evolutiva del ser humano en materia de sus ideas. Y eso en términos absolutamente legítimos, nos pasa a todos. En los amarillos tú tienes personas, qué sé yo me acuerdo de Christian Banken cuando él estaba a cargo de Noreste, que era un diario muy interesante, muy ideológico, muy profundamente ideológico, bien duro de izquierda. Bueno, hoy día está en una posición distinta. Tú mismo, digamos, yo te estaba contando que estaba leyendo un libro muy entretenido de Ricardo Ormazábal sobre la democracia cristiana y la unidad popular, y ahí te menciona como el Mapu Garretón, el más duro de toda la izquierda. ¿Cómo has visto el transitar de esto, el que de pronto tú empieces digamos, a valorar determinadas cosas, determinadas estructuras? ¿Cómo se da ese proceso? Mire, yo creo que es un proceso que en general los que no los viven terminan siendo relojes parados, digamos, que dan la hora una vez, digamos, y se quedan parados en esa hora, condenados a que solamente 2 veces al día dan la hora exacta y el resto se equivocan. Yo tengo la impresión, voy a hablar de mi experiencia. Por favor. O sea, yo viví la pasión, la fuerza que representó el proceso de unidad popular, el entusiasmo de todos nosotros con eso. Vi algunas cosas después en el proceso que no me gustaban, ¿ya? Algunas, digamos, de crítica con el gobierno y otras de incomodidad con nosotros mismos, ¿ya? Yo debo decirte que era tal incomodidad que al día siguiente del golpe, cuando estando en la lista de los 10 más buscados, me paseaba por las calles de la población en Santiago, yo me hice una especie de juramento, digamos, que explica mucho de mis actitudes posteriores, digamos, y de decir que nunca más, por una supuesta lealtad con el colectivo, voy a ocultar lo que pienso y voy a justificar
aquello que para mí no es justificable. Y eso ayuda a pensar y repensar, lo cual no te quita de que uno se vuelva a equivocar muchas veces como equivocado después igual, pero es un alivio. Y yo te diría que después, el golpe fue un gran momento de reflexión posterior, que yo creo que es lo que va a ocurrir con este golpe democrático que ha significado para el mundo de izquierda el resultado de la convención y que debería serlo también para el mundo de derecha que tiene pendiente, digamos, una autocrítica sobre su historia. En el caso mío, mi gran cambio, mi mayor cambio, fue cuando, después de un tiempo, nos dijimos, bueno, es cierto, ¿ya? Los americanos fueron parte del golpe, conspiraron, también los agricultores, los empresarios, pero de repente nos dijimos, bueno, pero eso no es suficiente porque sabíamos que todo eso iba a estar contra nosotros, ¿ya? Pero ¿por qué no ganaron? ¿O era que estábamos condenados a perder? ¿Por qué no ganaron en qué? Porque Lo ganaron con el golpe. el golpe, ya. Claro, ¿ya? Entonces, estamos condenados a perder. Entonces dijimos, bueno, ¿en qué nos equivocamos nosotros? Y esa reflexión es muy difícil, y es difícil para los que hoy día perdieron también, porque es muy dolorosa. Uno al principio siempre justifica esto porque alguna maldad de los otros, porque había mucha plata, porque los medios de comunicación, porque todas esas cuestiones, pero al final cuesta mucho preguntarse que uno se equivocó. Y nosotros comenzamos a preguntarnos eso. Tuvimos que perder la democracia para entender el valor que tenía y dejar de estar poniéndole apellidos a la democracia burguesa, popular, democracia mierda, como decía alguno, ¿no? La democracia es una cuestión que al perderla uno se da cuenta de lo que vale, y a partir de eso quedó en el pensamiento de mi izquierda la democracia como un principio absolutamente intransable, con sus tres poderes intransables que explican, por ejemplo, la discusión de ahora y otros. También de ese tiempo viene una convicción, porque en el fondo mirábamos con un poquito de desprecio a los demócratas cristianos, para qué decir a la derecha, ¿ya? Y nos dimos cuenta que para poder hacer cambios profundos, uno que tenía que tener mayorías grandes. Y cuando uno busca mayorías grandes, tiene que hacer cambios más graduales. Si son los puros revolucionarios más incendiarios los que hacen esto, pueden hacer muchos incendios. Pero si tú quieres hacer cambios de verdad, necesitas tener mayoría. Y en ese sentido, yo creo que los cambios, por ejemplo, en la Unidad Popular pueden haber sido mucho más llamativos que los de la Concertación. Pero los de la Concertación fueron perdurables y se expresan en millones de gente que salió de la pobreza, etc. Y en ese sentido, esa forma de hacer cambios o de hacer revoluciones de verdad requiere, digamos, tener mayorías mucho más amplias y no pensar que va a depender de vanguardias mesiánicas revolucionarias las cosas. Es el rechazo a la violencia. También una cosa que nos tuvimos que aprender en ese tiempo, porque la violencia se hizo unánime en Chile, de alguna manera, ¿ya? Y bueno, nosotros aprendimos de eso y aprendimos de las experiencias fracasadas de la guerrilla en América Latina, ¿ya? Que al final, con los caminos armados terminan ganando los armados, de uno u otro bando, pero nunca los pueblos. Siempre terminan arriba los armados y abajo los pueblos, digamos, sin poder llevar adelante, y lo vivimos nosotros con Pinochet, pero también lo están viviendo en Nicaragua, por ejemplo, los sandinistas con el pueblo nicaragüense con Ortega. O sea, queremos, digamos, el voto es muy revolucionario para eso. Todas esas cosas y muchas más, para no latearte, fueron las grandes lecciones que nos llevaron a nosotros a poder volver a Chile a cambiar de verdad el país y no a soñar con cambios imposibles. Ahora, déjame preguntarte ahí sobre uno de los aspectos de este análisis o esta reflexión. ¿Qué tanto la izquierda de esa época tuvo que meterse
a aprender, llamémoslo así, la economía capitalista, por ejemplo? Muchísimo. Mira, era incluso antes que la economía, aprender la economía, ni siquiera la capitalista. El tema, por ejemplo, que hoy día es del lenguaje común, la disciplina fiscal, el equilibrio macroeconómico, era una cosa que no existía. Yo me acuerdo de las primeras cosas de la autocrítica es que los equilibrios macroeconómicos son muy importantes, ¿ya? Hay que ser muy riguroso en el uso de las plata del sector público, porque si no el que termina pagando las cuentas es la gente. Eso no lo entendieron en el gobierno pasado con los retiros y con un IFE absolutamente inflado por parte del gobierno también. Y el resultado es que una parte no pequeña que hoy día estamos viviendo tiene que ver con la irresponsabilidad en los equilibrios macroeconómicos que tomaron autoridades del Parlamento y del gobierno en ese momento. O sea, aquí eso es una de las cosas que aprendimos nosotros, por ejemplo. Segunda cosa que aprendimos, muchas cuestiones, y es que en la economía de hoy día es imposible que no haya empresa privada. Hay que regularla, porque todos tienen sus defectos y sus virtudes, ¿ya? Y hay que regularla, digamos, para asegurarte que respondan en función de los intereses de todos y no solamente de sus dueños. Pero pretender hacer algo sin la empresa privada, la verdad que es inviable, eso está demostrado en el mundo entero y por lo tanto los estatismos son anacrónicos. Tiene que haber Estado y ojalá un mejor Estado que el que hoy día hay. Pero la empresa privada es muy clave. Y te voy a decir una cosa que yo aprendí, porque con el juicio por el que estábamos juntos en la cárcel, yo al salir no podía ser ni funcionario público ni participar en elecciones populares, digamos. ¿Ya? Entonces tuve que ir al sector privado. Y ahí aprendí una cosa, y es que uno en el sector privado es capaz también de hacer revoluciones. O sea, cuando, en mi caso, yo fui presidente de Telefónica y recibí el país con 700.000 teléfonos que eran solamente para los apitutados de la política o de la economía, ¿ya? Y hoy día estamos en 22 millones de teléfonos o 25 millones de teléfonos. Es una revolución que cambió la vida del país. O cuando fui presidente de Llanza, ¿ya? También, y con todo, esto no es mérito del presidente, es mérito de una acción colectiva de todos los trabajadores, de todo el personal de la empresa. Cambiamos por sistemas de riego tecnificados que se pensaban que eran solamente para la fruta, para los cultivos anuales como la remolacha, el trigo, el maíz y todo eso. Y se empezó a ver las variedades mejores de esto y usar biotecnología y todo. Hicimos una revolución en los cultivos anuales que no tienen nada que ver hoy día con lo que eran antes del año 2006 o 2004, donde yo estuve en ese tiempo allá. O sea, mi experiencia es que si tú quieres hacer cambios, tú puedes hacerlo en el lugar donde estés, si tu voluntad es hacer cambios. Pero tú puedes estar en el Estado o en la empresa, pero si lo único que quieres es apilutarte y ganar plata o ganar un mejores honorarios o sueldos, también puede ocurrir y es un desastre para el país. Eso no depende si estás en el sector privado o en el sector público. Depende, digamos, de la convicción y el sentido de honestidad con que tú actúas en cada uno de los lugares. Y mi experiencia, y es una buena noticia la que le voy a dar, es que si bien hay muchas desigualdades y hay una distribución de la riqueza muy desigual, la distribución es menos desigual en otras cosas. Y yo creo que hay gente buena y gente mala, gente bien inspirada y gente mal inspirada en todos los niveles. Creer de que tú eres del bando de los buenos y los otros son malos no es cierto. Yo creo que hay gente bien intencionada en todo, en la actividad privada, en la actividad pública, y también hay malas personas en una u otra parte. Entonces, a ver, esas son algunas lecciones de la cosa económica. Es interesante lo que estás diciendo porque de pronto llegamos a un momento
histórico, como es la construcción de una convención constitucional para que nos dé una nueva constitución, y de pronto, muy rápidamente, Oscar, uno empieza a notar que hay ciertos temas que parece que tienen una suerte de epidermis pero muy delgada, pero muy delgada. Se empieza a hablar de plurinacionalidad, se empieza a hablar de darles derechos a los pueblos originarios, se habla de la mujer, se habla de tratar determinadas formas en términos de los cambios climáticos, y tú de pronto empiezas a darte cuenta que en determinadas materias no teníamos para nada una visión como la que se enseñaba en los colegios, donde yo siempre lo repito acá, en los colegios te enseñan a ti sobre los mapuches, los araucanos, etcétera. Nada puede haber sido más extraordinario en todo el mundo que los araucanos. Personas de un temple fantástico, a Ramarino le cortan las manos, no dice ni pío, Caupolicán aguanta, está en la pica toda. Y todo esto te lo dicen con un puje tremendo. No, por cierto, no te cuenta la parte del despojo ni todas las peleas posteriores, pero ahora resulta que hay que intentar reequilibrar determinadas zonas del país que incluyen en un caso a los pueblos originarios, y tú notas que existe un germen de distanciamiento muy fácil que salga, que aparezca. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo te diría una cosa, yo creo que si hay algo que dejó positivo el proceso convencional es que puso el tema indígena ya en la agenda, que estaba a nivel de cosas históricas como que tú planteas, pero lo puso de que en el fondo había que preocuparse de respetar esa cultura y de darle espacio para que pudieran desarrollarse y volar igual como el resto de la gente. El problema es que a partir de eso, que es una cosa que yo estoy seguro que es mayoría en el país, la gran pregunta que hay que hacer, ¿por qué lo que la convención decidió terminó siendo muy minoría? Porque si hay algo que fue rechazado muy ampliamente en el país, fue el tema de la plurinacionalidad como la entendió la convención, Sí. con justicia aparte para uno, con privilegios referentes a chilenos que no eran de los pueblos originarios, etc. Entonces, mi llamado es este consenso del respeto a este país multicultural y mestizo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos ahora para no caer en una cosa absurda, que algo que todo el país quiere, lo hicieron de tal manera que terminó todo el país rechazándolo, el 62% prácticamente todo el país, ¿no? ¿Ya? O sea, una mayoría demasiado abrumadora. Yo creo que en el fondo el error de la convención es que no supo entender la relación, digamos, del mundo mapuche o el mundo de pueblos originarios con el resto de la sociedad, y trató de implantar una cosa autoritaria y de privilegios que sonaron mal para el conjunto del país. Nadie, yo creo, que quiere algo malo para los pueblos. Se requieren cosas mejores, pero lo que no quieren es terminar siendo un chileno de segunda porque le entregan puros privilegios a los pueblos originarios. Ok, yo te compro la explicación y todo lo demás, pero convengamos una cosa, y tú lo dijiste ya antes incluso, saca a los pueblos originarios para el lado si tú quieres. O sea, está lleno de chilenos de segunda, y de tercera, y de cuarta. Está lleno de personas que hay que ajustar un poco la empresa y hay que reducir, qué sé yo, 5% del sueldo. Bueno, un porcentaje alto de esa gente, esa es la diferencia entre si comen todos los días o no comen todos los días. Bueno, yo te voy a decir, efectivamente es así. Y efectivamente hay una cosa pendiente, yo te dije al comienzo, no solamente los mundos de izquierda, uno de los cuales, porque son muchas izquierdas, es aquel que me interpreta a mí, sino que también el mundo de derecha y el mundo de la empresa tiene pendiente una discusión sobre sí mismo, de por qué llegamos al estallido social y por qué llegamos a esta crisis, digamos, que representa, digamos, la convención y luego los resultados del plebiscito. Y creo que efectivamente
es una cosa ¿Y pendiente. qué le dirías a las personas que tú conoces montones de empresarios, te tocó cohabitar con ellos? ¿Qué le dirías? ¿Cómo sería la forma de que se entendiera de que estas no son... Mira, te lo pongo a la siguiente persona. Quizás una de las razones para darse una serie de gustitos en la convención es porque fue tan brutal el plebiscito de entrada de casi 80% que muchas personas quizás pensaron, oye, tenemos espacio para hacer muchísimas cosas, hasta que la gente le responde, no, compadre, no tenía espacio para hacer un montón de cosas. Pero puede ser que ahora tú veas este 62% y salga gente que dice, oye, tenemos garantizados estos votos en la próxima cosa. Y hay que entrar. ¿Dónde hay que entrar? ¿Cómo se hace esa racionalización? A ver, a lo mejor mi reflexión es una reflexión a lo mejor muy intelectual y que puede no entenderse. Pero yo te diría que mi visión del desafío de los empresarios, grandes y chicos, hoy día, y por lo tanto mía también, porque me siento parte de eso, o sea, parte de la política, la empresa, como te decía antes, soy parte de dos actividades en general bastante desprestigiadas en este país, que es la empresa y la política. Pero dicho eso, yo te lo diría así, durante 2 o 3 siglos, toda la discusión de economía política que había en el mundo fue entre mercado y Estado. Ambos veían la sociedad con el objeto a capturar. El mercado para capturarla desde el punto de vista de sus ventas, de sus compras, en la política para capturarla con sus votos o con su lealtad al poder constituido. Y en este siglo XXI apareció que ese objeto del deseo del mercado y la política se transformó en sujeto. Y en el fondo las sociedades hoy día son vivas y están en condiciones de exigirle al mercado y al Estado lo que quieren para ellos. Los políticos ya no pueden manejar a su antojo las sociedades y las empresas tienen que hacerse cargo también de esas sociedades. Por ejemplo, yo creo que es legítimo, si no, no habrían empresas, digamos, de que las empresas tengan utilidades para poder subsistir, si no, no existirían, morirían. ¿Cierto? Pero bueno, pero hoy día para hacerlo bien y tener estos resultados, tiene que ser empresas que califiquen a los ojos de la sociedad como preocupadas del medio ambiente, como preocupadas de sus trabajadores, como preocupados de tener una política inclusiva desde el punto de vista de género, de la diversidad sexual. O sea, tiene la empresa para ser exitosa hoy día que hacerse parte de esa sociedad y entender esa sociedad. Y yo tengo la impresión, por lo menos en mi visión, de que esa es la manera de que la empresa puede recuperar una buena relación con la sociedad, haciéndose parte de la sociedad y no siendo buenita con la sociedad, ¿ya? O sea, teniendo políticas de responsabilidad social. Tiene que ser parte de eso. No siendo un acto de caridad. Y la política, tengo la impresión que también. La política hoy día también ha sido un centro de abuso. O sea, la política, yo diría, tú ves, digamos, que en general la gente lo que está reivindicando muchas veces son los cargos públicos, como que si fuera un botín ganar, y no una responsabilidad que el ciudadano te ha entregado para hacerlo mejor para todos. Y si no cambia la política en eso, la política no va a tener legitimidad hacia adelante y va a vivir permanentemente siendo cuestionado por la sociedad. Y en ese sentido, Óscar Guillermo, ¿cómo ves tú lo que ha sido históricamente tu sector, que es la izquierda o centroizquierda, pero tú estuviste mucho tiempo en lo que innegablemente era la izquierda, y hoy día tú ves en países en muchas partes del mundo que tienen, por ejemplo, cosas que se ha conversado ya, una situación, un Estado social de derecho, o tiene una cierta relación con la ciudadanía que no es, llamémoslo así,
que no es frágil en cada elección que se produce. Bueno, mira, yo tengo la impresión de que en general todas las democracias están en una situación de crisis, los partidos en una situación de crisis. A mí que esté en crisis de la derecha me preocupa menos que esté en crisis de la izquierda, porque en el fondo yo soy parte de una de las izquierdas al menos, ¿no? Son muchas. Pero yo te diría ahí lo siguiente, no es todo, pero la semana pasada yo escribí una cosa que ha tenido bastante repercusión en un diario electrónico, digamos, donde yo planteo 8 tareas que son, yo diría, consejos para la travesía del desierto para la izquierda, tanto para el evolución como para los rechazos, ¿ya? Y que es en el fondo son 8 lecciones de las cuales te he dado algunos. La primera y más importante de todas, pégate a la gente y no a tus ideas, pues. Cuando te pegas a tus ideas, empiezas a despreciar a la gente. Que alguien de izquierda que hable de pueblo no se pegue a su pueblo para escuchar lo que el pueblo dice, me parece insólito, que es lo que hemos vivido después del 4 de septiembre, digamos, en mucha gente. La del valor de la democracia, el rechazo a la violencia en todas sus formas, que es una cosa demandada hoy día socialmente de manera clara, el tener alianzas amplias, y que si quiere uno construir una sociedad de todo, bueno, en Chile hay izquierdas y derechas, hay centros, no puede hacerlo excluyendo una parte de eso, tiene que estar, todos tienen su lugar, y tienen que tener un lugar que sea, por lo menos en principio, no de primera y de segunda y de tercera, como tú decías, sino que todos tengan la oportunidad, por lo menos, de ser de primera. Ahora, ahí en ese punto, Oscar Guillermo, convengamos una cosa, las ideas son muchas y son algunas incluso muy contradictorias. Por lo tanto, esta utopía de que tú vas a convencer a que todas las personas estén dentro de algún un arco de conversación permanente, en una de esas lo que sale, vas a tener oposiciones, vas a tener oficialismo, vas a tener ideas muy cruzadas, en fin. El punto es, si es que lo que hay que llegar, entiendo yo, el camino que se persigue ahora, es llegar a un documento que genere las bases de una institucionalidad donde incluso con ideas que son contradictorias tú puedas vivir y puedas cohabitar. Bueno, la definición de toda sociedad es que siempre conviven en ella ideas contradictorias. Por eso hay que tener constituciones para que se entienda gente. Exacto. Que tiene contradicciones, tenga un marco común. El marco común no puede ser un marco estricto en que te digan a ti cómo tenés que tratar, qué sé yo, la diversidad sexual, o las empresas que tienen que ser estatales o privadas. No, tiene que ser el marco de convivencia fundamental. Tú hablabas de la Constitución de Estados Unidos, hace un tiempo atrás, la Constitución de Estados Unidos tiene muy pocos artículos. Por lo demás, en las reformas constitucionales y lo normal es que sean aprobadas por la gente. Lo excepcional es que tengan rechazos de esta contundencia como la que han tenido aquí, ¿ya? Entonces digo, tú tienes que buscar una cosa básica. El expresidente Lago ha planteado una cosa que a mí me parece interesante, que es que con un grupo que obviamente tiene que ser muy transversal de estas cosas, pero que le peguen al cuento este de la Constitución, yo no le pego, le peguen al cuento de la Constitución, que preparen algunos materiales que sirvan, digamos, como antecedente para el conocimiento de los convencionales que van a venir. O sea, que partamos de algunas cosas que se hacen y no de las ideas que según se le ocurren, digamos, en la noche en la cama, sino que... ¿Tú eres partícipe de que se elija una nueva convención? Mira, yo te voy a decir, yo he conversado porque un muy amigo mío que es un constitucionalista, que votó a prueba, pero muy amigo mío como José Antonio Viragallo, que es muy conocido como constitucionalista, él contándome me decía que habían tenido reuniones, esto antes de que partiera la convención, con constitucionalistas de todos los sectores,
y que la verdad que el nivel de consenso que tenían entre ellos era bastante alto. ¿Ya? ¿Ya? Después, él, como muchos otros, dijeron, bueno, yo voy a probar, pero para reformar, porque esta cuestión tampoco me gusta. Pero digo, pero tenían al principio. Entonces yo diría, bueno, aprovechemos esa experiencia, no para que tengamos una constitución hecha por un grupo de expertos de élite, sino que sea elegida la convención, pero que en el fondo, si hay ese antecedente que le permite llegar a una solución que recoge experiencias de otros lugares, que sepa de las constituciones que le ha hecho bien, las constituciones de lo que han hecho mal, y de manera que cuando se llegue a la discusión, efectivamente, sea una discusión racional y no una locura, digamos, con gente disfrazada o que ande pegando, ¿no es cierto?, después, digamos, piñatas de un convencional con otro, sino que sea una cuestión seria. Yo creo que puede ser una buena idea. Y la clave, ¿ya?, yo creo, es que sean escuchadas transversalmente las opiniones de todos. No me refiero solamente transversalmente la política, transversalmente la sociedad. O sea, porque aquí no sobra nadie, y el que cree que sobran los trabajadores, los mapuches, o que sobran los empresarios o los agricultores, se equivoca. Si no tenemos un país donde quepan todos, la verdad que esta cuestión no va a funcionar, ¿ya? Y eso digo, es un dato, digamos, para adelante. Y eso a mí me parece muy bien que se haya puesto a discutir bastante ampliamente el Congreso, y me ha llamado la atención que ha adoptado una cierta posición de Estado los presidentes del Senado y de la Cámara, digamos, para abordar este proceso. Ahora, hoy día estaban siendo criticados por Chile Vamos, pero bueno, espero que pasen el mal rato, digamos, de esta cuestión, pero yo creo que tiene que haber una actitud de Estado. La convención es una cosa de Estado, no es una cosa de partidos políticos ni de programas de gobierno. Oscar Guillermo Arretón, te quiero agradecer por haber estado con nosotros. No nos veíamos hace mucho tiempo y nos vemos en mejores condiciones que antaño. Bueno, gracias a ti por la invitación.